ustedes. El accidente vascular cerebral, así conceptualizado, es la consecuencia de que hay una interrupción del flujo sanguíneo cerebral, de una zona del cerebro, o a veces masivamente de todo el cerebro. Eso es más difícil. Y eso ocurre porque se interrumpe el flujo, porque se tapona una arteria o porque se rompe una arteria. En el primer caso hay una isquemia y en el segundo hay una hemorragia. Dentro del cráneo no hay lugar para nada más que no sea líquido cefalorraquídeo, encéfalo propiamente dicho, y circulación sanguínea, volumen de sangre. Cualquier otro volumen que ocupe lugar, como por ejemplo una extravasación de sangre, desplaza a las estructuras. Se ponen en marcha mecanismos compensatorios, y que hay, por ejemplo, a medida que crece un tumor en el cerebro, se va reduciendo la cantidad de líquido cefalorraquídeo, porque no se puede achicar el encéfalo. Entonces se trata, esa es la ley de Monroe-Kelly, de que la presión intracraneana sea estable, modificando los compartimentos de acuerdo a que aparezca o no un volumen adicional. Entonces a eso le llamamos, cuando la presión intracraneana aumenta, hipertensión intracraneana, que colapsa el cerebro hacia los orificios, deforma el tronco y finalmente en los estados más avanzados de la hipertensión intracraneana se producen herniaciones a través de las tiendas y obviamente la deformidad del tronco, paro respiratorio, etc. De cualquier manera, el accidente cerebrovascular entonces es la interrupción del flujo sanguíneo porque la arteria se tapona o porque la arteria se rompe. De lejos, junto con el infarto agudo de miocardio, lidera las causas de muerte en el mundo entero y también en nuestro país. Probablemente es causa de mayor morbilidad y costo altísimo para las economías sanitarias, para la economía de los países. A medida que crecemos en edad, el riesgo de que ocurra eso en nuestra cabeza es cada vez mayor. Ahora yo quiero mostrarles quiero que se fijen en esto. Un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, sea isquémico o hemorrágico, el 50% o sea, 30% mueren, 1 de cada 3 se muere. Pero de los que sobreviven, el 48% queda de alguna forma autovalente. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede desplazar, que puede comer por sí mismo, que puede limpiarse la cola, que puede llegar al baño. Pero hay un 20% que quedan completamente dependientes. Yo siempre digo, el accidente cerebrovascular no es una enfermedad solamente del enfermo, sino que es una enfermedad también de la familia, de los amigos. ¿Dónde le ponemos al paciente con ACV? A veces la sala pasa a ser el lugar porque hay una escalera en la casa. Entonces tiene que estar una cama donde le controle el ama de casa que está cocinando y haciendo sus cosas, entonces le tiene que controlar al abuelo en la sala. Se transforma la vida de la familia, porque 20% del total queda completamente dependiente. No hablemos del costo. El costo es alimentación, sonda, gastrostomía para alimentarle porque no pueden más tragar, porque se atoran, hacen bronconeumonía por aspiración, sondas vesicales, la higiene, la cama especial, las escaras sacras, etc. Hay que comprar pañal. Realmente el accidente cerebrovascular, y ese es el mensaje, el primer mensaje que quiero dejarles. Mírenle no como la simple obstrucción de una arteria intraestela cerebral media, sino como un problema enorme social, familiar, económico
y público también, ¿verdad? Yo siempre digo en broma, si a mí me pasa una cosa así, voy a atajar la respiración para morirme, porque es difícil mirarse a uno mismo totalmente dependiente de todo, desde la economía hasta que te limpien la cola, tirado en una cama para ver pasar la vida hasta que llegue el momento de irte. Y todo el mundo tratando de hacer algo para que vos no te mueras. Y así pasan los años y se pelean las parejas que tienen que cuidar, porque siempre el abuelo es el abuelo de alguien, no es de los dos. Y los hijos, y se desplaza del ambiente familiar y se redirecciona todo, se acaban vacaciones o salidas a comer un pancho o un lomito y se derrumba toda la economía familiar. Esta tragedia vemos todos los días. Tanto que vemos todos los días que les estoy diciendo que es la causa de muerte más importante con el infarto agudo de miocardio, muerte y invalidez y en el mundo entero. Depende de que se trate de isquemia, como dice ahí un infarto. El infarto generalmente produce un 20% de dependencia. Las hemorragias tienen una mayor mortalidad. Si ustedes se fijan, donde dice hemorragia intracerebral y subaracnoidea, tienen casi 40-45% de mortalidad las hemorragias. Y dependiendo también del tamaño, si es que una isquemia pequeña, una isquemia muy grande, de una arteria importante que se tapó, no, tiene una mortalidad mucho más grande y una posibilidad de ser autovalente, fíjense acá, es solo 4%. ¿Verdad? O sea que el que no se muere queda dependiente totalmente. Ustedes conocen la anatomía y cuando hablamos de ACV, involucramos a los vasos sanguíneos y otro de los mensajes que quiero dejarles es que tienen que sacarse de la cabeza y no piensen solamente en los vasos intracraneanos, sino piensen también en los extra, porque mucho del origen de accidentes vasculares cerebrales, el origen de muchos está en las arterias del cuello, e inclusive más abajo, en las carótidas, en la aorta y en el propio corazón. Dependiendo de cuál sea la arteria que se rompe o se obstruye, en este caso hoy vamos a hablar de isquemia básicamente, dependiendo de dónde esté el territorio, se va a producir una muerte de ese tejido cerebral que va a desencadenar el síndrome neurológico correspondiente. Si es que es una cerebral media, o si es una cerebral anterior, una cerebral posterior. Una cerebral posterior, por ejemplo, puede dar ceguera, ¿verdad? Por necrosis o hemianopsias, y así sucesivamente, ¿verdad? Siempre es muy ordenadito, ordenadita la distribución del déficit en función del área cerebral que está dañada, ¿verdad? Obviamente que la lesión del área de Broca, que es el área del lenguaje, no de la expresión del lenguaje, a diferencia que esta área que es el área de Wernicke, que es de la comprensión, se va a quedar con afasia, si es que es la obstrucción del hemisferio dominante. Entonces no va a poder expresarse más. O no va a entender el lenguaje o va a tener una lesión de cerebral media de la corteza motora primaria, donde va a quedar con una hemiplegia o una hemiparesia, debilidad, plejía, parálisis, facio, braquio, crural, del lado opuesto, donde se necrosó la corteza motora. Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Cómo se clasifica el ACV? El ACV puede ser isquémico o hemorrágico. Lo hemorrágico vamos a dejar para el viernes. Pero el isquémico es consecuencia de la obstrucción de una arteria cerebral. Y hay otra vez subtipos. Cuando un émbolo viene desde el corazón, de otro lugar, de una aurícula izquierda con fibrilación auricular, por ejemplo,
que es el que por el remanso y la dilatación de la aurícula se producen coágulos dentro de la aurícula, y un día se desprende uno de ellos, va por la aorta y llega al cerebro y tranca una arteria. Entonces, isquémico embólico. Eso es típico de la fibrilación auricular, pero puede ser también embólico de las arterias del cuello. Por ejemplo, una placa de colesterol, un ateroma del cuello, puede producir embolias de material trombótico por accidente de placa o inclusive de cristales de colesterol. La otra situación es que se tranque la arteria in situ porque tiene una placa de ateroma que se accidenta. El tercer subtipo de isquémico es el accidente lacunar. El accidente lacunar es la obstrucción de esos pequeñitos vasos, menos de 15 milímetros, de las arterias perforantes terminales del cerebro. Eso se ve mucho, se ve básicamente en la hipertensión arterial por una lesión de las paredes con hialinosis de las paredes, de la pared de las arterias pequeñitas que van formando como pequeños agujeritos en el cerebro, como queso gruyere, que con el tiempo no tienen expresión de déficit muy evidente porque son lesiones muy pequeñitas, pero cuando son muchas, va provocando un deterioro global. Por ejemplo, de la demencia vascular, que son los trastornos cognitivos porque hay demasiado daño cerebral. Pequeñito, pero mucho, ¿verdad? Y por último, una variable que se le llama el accidente isquémico transitorio, el AIT, que generalmente es expresión de fenómenos embólicos que se desprenden, por ejemplo, de la carótida, que obstruyen una arteria del cerebro, provocan un déficit motor o sensitivo, neurológico, pero transitorio, generalmente menos de 24 horas, menos de 2 horas, se dice hoy en día inclusive, pero que se resuelve solo porque hay mecanismos trombolíticos del cuerpo. Entonces, no pudo mover la mano, se levantó un anciano y dice, pues yo no puedo mover mi mano, está totalmente lúcido, no puede mover su mano, se le cae la taza, pero para las 2 o 3 horas empieza a mover otra vez la mano. Es la presión de una embolia que tapó una arteria y que esa arteria se repermeabilizó por por el sistema exitoso fibrinolítico o trombolítico que nosotros tenemos. Pero es el anticipo de uno grande que después en un momento determinado no se va a resolver. Entonces el AIT es una variable. Se definía el AIT como que no tiene expresión por imágenes, ¿verdad? Que no se ve ninguna lesión. Se taponó, se destaponó. Lo que pasa es que eso ha cambiado mucho porque las definiciones se hacían cuando teníamos tomografía o las primeras resonancias. Cada día tenemos imágenes más precisas, más finas, y se puede determinar de que muchos AIT no es que no tengan lesiones, tienen algunas lesiones residuales, solo que son tan pequeñas que no tienen una traducción clínica neurológica evidente, ¿verdad? No podía mover la mano, mueve otra vez la mano, ¿verdad? De cualquier manera, uno no puede saber que es un AIT en la primera hora de que no puede mover la mano. Uno no sabe hacia dónde va a ir el cuadro, ¿verdad? Después puede decir que no puede mover la pierna, no puede mover la cara y se constituye en un accidente aterotrombótico local, o un accidente de placa y no por una embolia, y a las 8, 9, 10 horas empieza a instalarse lentamente el déficit motor. En general, el accidente isquémico aterotrombótico, la instalación de la clínica es lenta. Sin embargo, el embólico es súbita. Como también, generalmente, la hemorragia intracerebral es súbita, es pataplum, ahora, todo bien, y como un rayo en el medio de una noche de un cielo sereno, ¡pum!, aparece la enfermedad. El isquémico aterotrombótico se dice a veces que el paciente presencia la instalación de su déficit sensitivo o motor. Y en el embólico es también súbito, se desprendió un coágulo, se trancó una arteria y ahí aparece el déficit. No puede ver, no puede mover el brazo, no puede ser. Esta es la clasificación del accidente cerebrovascular. Cuando la gente dice
o Yagarash BTI derrame, no hace una diferenciación de si es isquémico o hemorrágico. Hay que hablar así, con propiedad: accidente cerebrovascular agudo embólico, accidente cerebrovascular agudo aterotrombótico, accidente cerebrovascular lacunar, o es un accidente isquémico transitorio, o es no isquémico, hemorrágico, y es una hemorragia intracerebral, que se rompió una arteria, es subaracnoidea, cuando sangró el espacio subaracnoideo, por ejemplo, por una malformación vascular congénita, que se rompió por un pico hipertensivo en un momento determinado de la vida, o es un hematoma subdural, un anciano que se cayó, pum, se golpeó la cabeza, estaba anticoagulado y tiene una colección de sangre en el espacio subdural. Esa es la forma correcta de definir y hacer el diagnóstico de una placa como esta, que en un momento determinado en la carótida puede accidentarse y entonces producir embolias a partir de la carótida que van a obstruir los vasos cerebrales. Pero hay también a veces que se producen placas que obstruyen la carótida. Esto va a depender, siempre que se obstruye una arteria en algún lugar, el impacto que produce sobre ese órgano para que se muera ese pedazo de órgano como el infarto depende mucho también de la circulación colateral. Fíjense, por ejemplo, acá el fino desfiladero de esta carótida que está obstruida por una placa, ¿verdad? Los infartos lacunares se ven así, son pequeños puntitos de las arterias perforantes, como ya les dije, de las arterias penetrantes, perforantes, y se ven pequeñas lesiones que cuando es una no, pero como son hipertensos generalmente, y se van, queda como un queso gruyere el cerebro, con pequeños agujeritos de menos de un milímetro, un milímetro y medio. Y obviamente que muchos agujeritos producen déficit, que tienen muchos síndromes clínicos, pero todos son deficitarios: motores sensitivos, motores insensitivos, cognitivos, etcétera, ¿verdad? Las causas de una ACV entonces pueden empezar por trombos sobre un infarto en el ventrículo, por una enfermedad valvular que obstruye y dilata la aurícula, una fibrilación auricular, un trombo o una placa en la carótida, perdón, en el callado aórtico, o placas en la carótida que desprendan, o la lesión de arterias penetrantes, o la obstrucción intracraneana por una placa de aterosclerosis, por ejemplo, en este caso, una cerebral media, ¿verdad? La cerebral media se obstruye totalmente y este paciente va a tener una hemiplegia facio, braquio, crural del lado opuesto. Bueno, son las causas de accidente isquémico, accidente cerebrovascular. A veces, como les decía, acá hay coágulos que se desprenden, pero el sistema trombolítico se encarga de resolver y entonces hace una clínica que se llama accidente isquémico transitorio. Fíjense que nosotros utilizamos imágenes. Las imágenes son clave para diferenciar un accidente cerebrovascular isquémico de un hemorrágico, que es lo primero que nosotros pretendemos diferenciar. El accidente cerebrovascular, acá se ven esta zona necrosada, muerta del cerebro. Ven la imagen como es diferente. Esto en un principio se necrosa, pero con el correr de las horas se va provocando un edema circundante. A mayor edema, menos espacio, más compresión y complicaciones de tipo de hipertensión intracraneana. Cuando se obstruye una arteria y hay una necrosis, no solamente está la necrosis, sino que también hay un edema circundante, ¿verdad? Obviamente que si ustedes se fijan acá está licuado todo este cerebro está destruido, está isquémico, está necrosado. Inclusive hay un edema que desplaza la línea media hacia el otro lado de los ventrículos y produce una gran hipertensión intracraneana, aparte del déficit motor enorme que este paciente tiene que tener. Solamente una miradita, porque ya les dije que el viernes van a hablar hematomas subdurales, rupturas por malformaciones y hemorragias subaracnoidea, hemorragias intraparenquimatosas. Son los tres tipos de hemorragia que se tienen que diferenciar. La hemorragia meningia, generalmente debida a malformaciones.
y esta que es una hemorragia intracerebral fuertemente vinculada a la hipertensión arterial, no controlada, ¿verdad? El aspecto de una hemorragia en la tomografía es de este color blanco, es completamente diferente a ese color gris atenuado que les mostré que es la isquemia. Esto obviamente que acá hay un volumen enorme de sangre que está desplazando todo, se rompió una arteria y está desplazando todo el cerebro. Y lo negro que ven acá alrededor es el edema circundante. Esta es una lesión que hay que drenar. Pero ya vamos a ver después eso, ¿verdad? Y la subaracnoidea, que es el sangrado del espacio subaracnoideo. Entonces, ¿quiénes son los que pueden tener un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Resulta que, como decíamos, es alta la mortalidad, la morbilidad, la invalidez y el costo social de salud pública y todo, como decíamos. Entonces hay que trabajar sobre la prevención del accidente vascular cerebral. Una vez instalado la cosa, siempre nos quedamos, por más intervención que hagamos, nos quedamos cortos. Y hay factores que son claramente identificables, como por ejemplo controlar la presión, identificar una fibrilación auricular. Vamos a ver en los siguientes módulos la endocarditis infecciosa, que tiene la infección de las válvulas con vegetaciones que se desprenden, identificar lesiones reumáticas como la estenosis mitral y otras que son más fáciles otra vez de resolver, como por ejemplo el tabaquismo. La estenosis carotidia asintomática de los ancianos, ponerle el estetoscopio y escuchar sobre el foco aórtico, un soplo sistólico, identificar precozmente. Fuente de embolia cerebral. O sea, hay factores de riesgo que son modificables. La diabetes y su aceleración de la aterogénesis, la hiperhomocisteinemia y otras circunstancias donde hay un estado de hipercoagulabilidad. Esta mañana me llamó un muchacho que tiene un estado de hipercoagulabilidad familiar, factor 5 Leiden, y que a los 30 y pico de años le hizo un accidente vascular cerebral isquémico por hipercoagulabilidad, pero él hizo una hemianestesia, fue talámico. Él no hizo un déficit motor, pero se quedó sin sensibilidad en todo un lado del cuerpo, ¿verdad? Él hoy en día está anticoagulado porque está con una hipercoagulabilidad. Las dislipidemias que aceleran la aterosclerosis, como decíamos, todas las otras patologías, el uso de anticonceptivos también está vinculado a estados de hipercoagulabilidad, el consumo exagerado de alcohol vinculado a hipertensión arterial. La obesidad misma es un factor de riesgo. Ya dije los estados de hipercoagulabilidad. Y bueno, hay otros que no son modificables porque a medida que pasan los años, nuestras arterias envejecen. Y bueno, eso paciencia, no tenemos la posibilidad de cambiar eso, ¿verdad? Se duplica, por cada década arriba de 55 años se duplica la incidencia de ACV. Una enfermedad básicamente de personas mayores, pero no por eso no ocurre en personas menores. Los hombres tenemos también más riesgo de tener una ACV y probablemente la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante, tanto para acelerar la aterogénesis, provocar cardiopatías, como romper una arteria del cerebro, tanto para la etiología del accidente cerebrovascular isquémico como para la etiología del accidente cerebrovascular hemorrágico. Eso es la hipertensión arterial, eso es controlable, es cuestión de trabajar. Sin duda que el tabaquismo produce un aumento aumenta la agregabilidad plaquetaria y aumenta también, produce estados de hipercoagulabilidad, disminuyendo partículas como el HDL colesterol protectora de las arterias, y tiene otras múltiples formas de hacer daño, sobre todo, por ejemplo, cada cigarrillo que prendemos produce un estado de disfunción endotelial aguda. Este es un tema, el tabaquismo está fuertemente vinculado al riesgo de accidente cerebrovascular. Ya les dije lo de la diabetes, que es clave, ya vimos, para el desarrollo de aterosclerosis, ¿verdad? Y las dislipidemias también.
Sin duda hay una relación lineal entre mayor peso, mayor riesgo de ACV. Eso está vinculado a todo lo que constituye el síndrome metabólico, la obesidad intraabdominal, el estado inflamatorio, la disfunción endotelial, el estado de hipercoagulabilidad por aumento del PAI-1, etcétera, ¿verdad? Aumentar la adiposidad directamente aumenta el riesgo del accidente vascular. Por alguna razón y por miles de razones, la actividad física reduce el riesgo de ACV. Las personas que consumen sal vinculada a la presión arterial y las dietas ricas mediterráneas, le llaman, en verduras, en fibras, con limitación de grasas saturadas, también favorecen a la reducción de riesgo. Los anticonceptivos orales sí están vinculados, y sobre todo cuando se asocian a otros factores de riesgo como sobre todo el tabaquismo. Es una mala idea tomar anticonceptivos hasta los 50 y pico de años si una mujer es hipertensa, y es una mala idea ponerse a fumar. Obviamente que hay mayor riesgo, ¿verdad? Ya hablé del alcohol, y cada vez hay más accidente vascular en jóvenes vinculado a la cocaína. El crack, por ejemplo, produce vasoespasmos severos. Hay veces cuando uno no sabe por qué una persona joven viene con un accidente vascular cerebral isquémico, hay que hacer un screening toxicológico en la urgencia ya, para poder explicar por qué esos pacientes tienen, cuando no encontrar ninguna causa que pueda provocar eso, hay que pensar en drogas. Todas las anfetaminas están más vinculadas a la hemorragia, a la cocaína, todos están asociados a más accidentes isquémicos, ¿verdad? Obviamente que 1 de cada 5 accidentes cerebrovascular isquémico tiene una causa embólica que viene cardiovascular embólico, o sea, viene, y de todas las causas, la fibrilación auricular es la más importante. Por eso que es tan importante anticoagular a los pacientes, ¿verdad? 50% vienen de fibrilación auricular. Entonces, un paciente con fibrilación auricular tiene que ser anticoagulado para prevenir embolia. Se revierta o no la fibrilación, sea paroxística o no, la fibrilación hay que anticoagular para prevenir el ACV y la estenosis carotidia, como ya hice mención. Hay que hacer el diagnóstico diferencial cuando un paciente tiene trastorno del habla, pérdida de fuerza de una parte del cuerpo, trastorno de sensibilidad, un estado mental alterado, o tiene problemas bruscos visuales, o tiene una crisis convulsiva. No se vayan a olvidar que un accidente, una zona isquémica y el edema irrita al cerebro y a veces puede debutar provocando una crisis convulsiva. Mareos, vértigos. Trastorno para caminar, trastorno para ver, debilidad a un lado del cuerpo, trastorno para hablar, hay que salir corriendo. Hay que salir corriendo, y yo le voy a explicar por qué hay que salir corriendo, ¿verdad? Resulta que el desenlace final o el resultado final de un paciente que tiene un accidente vascular cerebral depende de la celeridad con que uno actúa. Hay lo que se llama la cadena de sobrevida del accidente, la cadena de supervivencia del ACV. Hay una ventana terapéutica entre el inicio y 3 horas para reducir, abrir la arteria, estamos hablando del isquémico, abrir la arteria para restablecer el flujo sanguíneo, forma total o parcial, para minimizar el daño que se produce en el tejido cerebral. Eso hay que identificar, hay que hacer el diagnóstico, porque eso cambia el pronóstico de vida y el pronóstico funcional de estos pacientes, la celeridad con la que nosotros nos movemos. Por eso es que nosotros decimos que hay una ventana terapéutica y cada minuto cuenta. Hay que salir corriendo. Antes de 3 horas es la meta, ¿verdad? Cuando uno tiene el diagnóstico presuntivo de una ACV, hay que rajar al hospital. En el camino, vía aérea permeable, ponerle de costado, porque a veces la hipertensión intracraneana produce vómito y el paciente broncoaspira su vómito y tiene neumonía por broncoaspiración.
rápido, rajar. A diferencia de otras circunstancias, la presión, no hay que empecinarse en bajar la presión, y ya les explico por qué enseguida. Pero de cualquier manera, aunque los síntomas se resuelvan como puse ahí, hay que llevarle, porque uno no sabe si es un accidente isquémico transitorio o un accidente que se está instalando para quedar. Una vez que llega a la urgencia, estabilizar vía aérea, ventilación, circulación, ver el estado de conciencia, hidratación, tomografía de cráneo. Después, obviamente, de todo el examen físico que es, y después otros estudios que hay que ver, ¿verdad? Algunas cositas clínicas, terapéuticas para matizar y para que vean por qué es importante saber esto en patología médica para entender después, ¿verdad? La hiperglucemia es un factor de mal pronóstico en el infarto cerebral, y eso se ve en pacientes inclusive que no son diabéticos, y eso hay que controlar. Pero peor también es la hipoglucemia. Los pacientes que tienen hipoglucemia, ya sea por culpa de la medicación, también tienen un pronóstico peor. El cerebro no tolera la caída de la glucemia. Estos pacientes a veces por trastorno del centro termorregulador tienen hipertermia en la fase aguda. Difícil que sea una infección agregada en ese momento, pero el manejo de la temperatura está asociado a un aumento del tamaño del infarto, entonces hay que bajar la temperatura. La presión arterial, todos los pacientes tienen hipertensión arterial cuando tienen un accidente, prácticamente todo ACV, a no ser que hayan tenido un ACV por un estado de shock, entonces hipoperfusión cerebral. Pero cuando tienen un ACV, hay algo que hay que entender. El cerebro tiene un sistema de autorregulación que asegura una presión de flujo para poder recibir un volumen sanguíneo apropiado. Cuando hay un accidente vascular cerebral, se pierde en la zona donde está la isquemia, se pierde la autorregulación, y esa zona isquémica ya depende directamente de la presión arterial sistémica. Si nosotros nos apuramos y tiene 160, 100 de presión y le bajamos la presión, no se perfunde esa zona porque perdió su sistema de autorregulación por culpa de la isquemia. Entonces empeoramos la situación porque le bajamos el flujo a una zona que ya está parcialmente, por ejemplo, obstruida. El cerebro depende totalmente de la bomba cardíaca y depende totalmente de la glucemia. La presión arterial elevada es un mecanismo compensatorio que no hay que bajar, sobre todo para mantener la viabilidad de lo que se llama la zona de penumbra. El flujo sanguíneo cerebral es de 55 ml por cada 100 gramos de cerebro por minuto. Cuando baja entre 20 y 25 ml, se producen cambios funcionales, pero no se muere el cerebro. Cuando baja por debajo de 10, se muere el cerebro, no importa cuánto tiempo dure. O sea, la zona hipoperfundida entre 10 y 25 mililitros de sangre por cada 100 gramos por minuto es la llamada penumbra isquémica. Hay alteraciones neuronales funcionales. Allí hay acidosis. Ahí hay una entrada masiva de calcio a las células. Se producen exceso de radicales libres. Y entonces es una zona que está en penumbra, en isquemia, pero que si yo le reperfundo rápido antes de 3 horas, 2 horas, lo antes posible, yo puedo salvar ese pedazo del cerebro y el daño de la obstrucción que sea mínimo, menor. Ese es el núcleo isquémico. Tenemos la ventana terapéutica y la zona de isquemia con todo lo que les acabo de decir. El ingreso de calcio con todas las consecuencias, etcétera, ¿verdad? Y lo que yo tengo que hacer es salir corriendo, porque acá está el infarto que tuvo una perfusión de menos de 10 ml por 100 gramos, pero alrededor hay una zona perfundida, hipoperfundida. Yo, a lo mejor ya no salgo, pero alrededor sí puedo salvar si salgo disparado y corriendo. Entonces, no tengo que bajar la presión arterial de este paciente porque toda esta zona no perdió la autorregulación. Entonces,
dejarle nomás que tenga 160 de presión arterial sistólica, me aseguro esto y trato de reperfundir esta zona. Manejo, hablamos de la presión arterial. El tratamiento antitrombótico, nosotros rápidamente utilizamos en general trombolíticos o tratamiento antitrombótico, antiagregante plaquetario, heparina, y la trombolisis con drogas como por ejemplo el RTPA, hay sistemas de urgencia donde llegamos ahora y le reperfundimos. Hay que cambiar, y ese es el otro mensaje, ¿por qué le estoy mostrando esto? Hay que cambiar el concepto, hay que salir corriendo para reperfundir trombolisis, hay que salir corriendo para abrir la arteria, cualquiera sea el método. Hay que correr como con el infarto agudo de miocardio, no hay que mirar lo que pasa desde la gradería y esperar que se instale el déficit y la zona de penumbra se convierta en zona de infarto. Hay que salir rajando. Cuando hay un déficit, esa cadena de alarma, hay que responder intensamente, rápidamente, hay que salir corriendo. Una vez pasada esa etapa de hiperaguda, y si es que uno ya no llegó para reperfundir con trombolisis, entonces ya estamos en otra etapa que hay que estabilizar, hay que prevenir la manifestación, las complicaciones neurológicas, evitar que tenga convulsiones por irritación, las complicaciones sistémicas, colchón de aire, evitar escara, evitar trombosis venosa profunda, evitar que bronco aspire, fisioterapia precoz, etcétera, 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 etcétera. En el manejo intrahospitalario depende de lo que hagamos la mortalidad, pero no se olviden que muchas veces les salvamos la vida para que queden como vegetales, ¿verdad? Esto es más ya de tratamiento. Estos pacientes muchas veces no se les puede alimentar, a no ser que estén totalmente lúcidos y no tengan, por ejemplo, disfagia como consecuencia de un déficit motor y no puedan tragar, ¿verdad? Yo tengo muchos pacientes que están con gastrostomía, que ya no pudieron comer nunca más, etcétera, ¿verdad? Las neumonías por aspiración, las infecciones, la trombosis venosa, las escaras, o sea, es una enorme complicación. Lo mejor es la prevención primaria de todo esto, que no tengan un accidente cerebrovascular isquémico. Llegar pronto a la dislipidemia, controlar la presión arterial, la identificación de focos embólicos, para que no tenga el paciente. Una vez que tiene, hacer el estudio etiológico al final de esto es prevención secundaria. Ya tuvo, ya tiene su lesión neurológica, ¿verdad? Es prevención secundaria para evitar que vuelva a tener. Y la neurorehabilitación, una vez que llegamos tarde, empieza en el momento que el paciente entra. Esto es, hay que darle mucho tiempo a esto, mucho profesionalismo, y se consiguen maravillas trabajando en neurorehabilitación, con fisioterapia, con fisiatras, con fonoaudiólogos para que puedan volver a hablar, que puedan volver a tragar, etcétera. Pero es un trabajo, como ustedes se imaginarán, largo, cansador, costoso, y que descuajeringa cualquier economía monetaria y emocional. La economía emocional familiar se desploma cuando entra a la casa esta enfermedad, y sobre todo la persona que sobrevive no es autovalente. Entonces yo quería cambiar hoy el concepto, hacer una introducción, mostrarles cuáles son las etiologías más frecuentes, y sobre todo cambiar el concepto pero mi hija, vos sabés que este brazo que yo no puedo mover, salí corriendo. No estoy corriendo, ¿verdad? Esa es la reacción que ustedes tienen que tener, ¿verdad? Pero vos sabés que yo no siento ni con mi pie, salí corriendo. No podés saber lo que va a pasar en las horas siguientes. Entonces al hospital corriendo, ¿verdad? La conciencia de la prevención a nivel poblacional es clave, y el reconocimiento de síntomas, cualquier déficit, hay que salir
disparado para tratar en el isquémico, que es el tema de hoy, de abrir la arteria, con trombolíticos, estreptoquinasa usábamos antes en un tiempo determinado, o otro, RTPA o otras técnicas de revascularización. Es una emergencia muy urgente y hay que reaccionar, y ustedes tienen la obligación como estudiantes de medicina y como médicos de identificar esto al toque y salir volando. No se negocia en la casa nada. Llamar un poco a tu médico a ver qué dice. No, no se negocia. Se sale corriendo. Y tenemos que dotar también a todas nuestras instituciones, no solamente acá los hospitales modernos, privados, todo eso, sino trombolítico se puede hacer en la ambulancia. El problema es cuando le hace trombolítico a un paciente que su accidente vascular es hemorrágico y no isquémico, porque ahí empeora terriblemente la hemorragia, ¿verdad? Por eso es que el acceso a una tomografía es clave, a la brevedad, ya. No se discute, ahora, entra, pum, tomo. Ya sabes que es isquémico o es hemorrágico. Es isquémico, trombolítico, abrirle la arteria. Salvar la zona de penumbra. Reducir el tamaño y el impacto del infarto cerebral. Ese es el mensaje que quería dejarles hoy. Y no se olviden que hay cosas, hay factores como la obesidad y ni qué decir el tabaco, que es mejor dejar de fumar que terminar con todo esto, ¿verdad? Por eso ese es el mensaje que quería traerles hoy brevemente, chicos. Y bueno, estoy abierto a las preguntas y comentarios que quieran hacer. Doctor, ¿hay algo que se pueda hacer aparte, o sea, mientras se le está llevando al hospital, o lo único que queda es llevarle rápido y hacerle la tomo? No, ya te digo, ahí te dije, sacarle la corbata, asegurar una vía respiratoria y pretender la cabeza para que pueda respirar mejor, aflojar el cinto, ponerle de costado porque de repente va a vomitar y va a bronco aspirar y ese va a ser el final o va a complicar todito la cosa. Entonces si vomita, que vomita afuera, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas son básicas, ¿verdad? Y más importante es lo que no tenés que hacer, vuelve a encontrar con la presión 160, 110 o 100 y resulta que te empecinás en bajarle la presión, no le toques la presión. Si estás con una ambulancia equipada, bueno, seguramente le pondrás una cánula nasal, aunque hoy en día se está discutiendo porque el paciente que no tiene hipoxia, no hay que tampoco le poner un saturómetro y si no tiene hipoxia no le ponga oxígeno, si tenés sí le pones oxígeno, si hay hipoxia, ¿verdad? Pero tenés que llegar a un medio para poder tener la posibilidad de discriminar si es isquémico o hemorrágico para poder revascularizarle si es isquémico. Hay que salvar la zona de penumbra, nena. Gracias, doctor. Bien, Belén. ¿Alguien más quiere opinar? Espero que haya cambiado la manera de ver ustedes el accidente vascular cerebral a partir de hoy. Ese nomás luego es mi objetivo, si el resto está todo en los libros. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, En los pacientes que están consumiendo anticoagulantes, justamente va a prevenir el isquémico, perdón, sí, el isquémico, pero aumenta el riesgo del hemorrágico, del ácido hemorrágico. claro, claro, claro. Por eso es que la anticoagulación tiene que ser, hay formas diferentes de anticoagular. Puedes antiagregar plaquetariamente. La pirina es un antiagregante. El clopidogrel es un antiagregante. Hoy en día tenemos rivaroxaban, tenemos muchas drogas que son antiagregantes, ¿verdad? Atiendan que muchas de las drogas nuevas no tienen antídoto. El dabigatran tiene antídoto, pero por ejemplo la pixaban no tiene antídoto que se utilizan, ¿verdad? Y está la anticoagulación, por ejemplo, con warfarina o acenocumarol que le damos a los fibrilados, que sí tiene antídoto porque son drogas anti 2, 5, 7, 9 y 10, antivitamina K, digamos, los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Y eso sí tienen antídoto, la C-vitamina K es un antídoto, o plasma, ¿verdad? Con factores de coagulación.
Pero sí, el riesgo de sangrado aumenta, pero el riesgo de sangrado es mucho mayor. El riesgo de sangrado es mucho mayor cuando la anticoagulación se hace para anticoagulación controlada, ¿verdad? Hay que hacer anticoagulación controlada. Después, Pregunta. sí. ¿Y qué haces si tenés un paciente trombofílico? ¿Y sangró? ¿Y ¿Y tiene tiene una una ACV, hemorragia por ejemplo? cerebral? Es gravísimo. Generalmente sangran enorme, es terrible. Se golpean la cabeza, sangran. Y depende, es hemorrágico. No me quiero meter mucho en eso. Tendría que ir a drenar, hacer plasma fresco, congelado, factores de la coagulación, para revertir el estado ¿cómo se llama? De anticoagulación. Y por otro lado, tener que manejar allá arriba el cerebro. Tener que entrar a drenar, poner un catéter intracerebral para aflojar la presión intracerebral, es decir, que es un hematoma, se tiene que entrar quirúrgicamente a drenar el hematoma. Eso es grave, siempre es grave, muy grave. A ver, Profe, y para cambiarle, por ejemplo, la medicación a un paciente que está consumiendo aspirina, un antiagregante, por ejemplo, para darle un anticoagulante, ¿en qué criterios hay que seguir? Porque viste que hay riesgo también, entonces, con fibrilación auricular, lo más frecuente es fibrilación auricular que dé embolias cerebrales, a partir de la aurícula dilatada y fibrilada. Eso tiene que ser anticoagulado, la aspirina no es suficiente. Tiene que ser anticoagulado con anticoagulantes orales o con estas nuevas drogas. Nosotros seguimos usando anticoagulantes orales controlados por un hematólogo. No puede estar suelto una persona con fibrilación auricular con aspirina, nomás no es suficiente. Profe, ¿y se puede ¿Qué? dar en pacientes pediátricos? ¿Alguna vez haya visto algo así? No te entendí. ¿Alguna vez haya visto algún ACV en un paciente pediátrico? No, claro, sí, sobre todo los que tienen, por ejemplo, malformaciones cardíacas congénitas, por ejemplo, ¿verdad? O accidentes vasculares hemorrágicos en pacientes que tienen malformaciones cerebrales, aneurismas del polígono de Willy, etc. Yo no hago pediatría, pero sí, claro que sí, hay. ¿Se entendió, verdad? Sí, profe. El COVID deja un estado de Sí, profe. hipercoagulabilidad y los accidentes cerebrovasculares isquémicos son complicación de la infección por COVID. El primer paciente que nosotros perdimos, que se nos murió en terapia por COVID, se murió de un accidente cerebrovascular isquémico con un estado de hipercoagulabilidad. En sus principios, cuando no entendíamos bien la cosa. Tampoco ahora no es que entendemos tanto, ¿eh? No, nadie tiene que hacer sacar el soberbio por el COVID, te estamos aprendiendo todos los días. Profe, ¿cuánto suelen durar los accidentes transitorios? Menos de 24 horas, menos de 2 horas, dice la gente de la clínica Mayo, dice 24 horas, otra gente está redefiniendo como 2 horas nomás. Que si es más de 2 horas, hay daño, eso dicen ellos. Y tiene relación con la pequeña zona de penumbra seguramente, ¿verdad? El asunto es que se resuelve antes de 24 horas el déficit neurológico. No movía su dedo y mueve en menos de 24 horas. Pero no por eso es menos grave. Ya va a venir el verdadero después. Trombosis, trombolisis, trombosis, trombolisis, trombosis, 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 infarto. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Dale, chiquitos, voy a zambullirme a mi mundo COVID de vuelta. Les mando un abrazo grandote y
Tengan un poquito de paciencia con los exámenes que hay que corregir a mano y son 170 por ahí. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Para cuándo estarían las fechas de recuperatorio de parciales? Eso dije al comenzar. Pónganse de acuerdo, ustedes nos sugieren y entonces yo organizo. Dale, profe. ¿Ok? Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho hasta que tengan vacuna y nos vemos ahí prontito, ¿sí? Gracias por la compañía esta mañana, ¿sí? Pasé muy bien yo. Abrazos. Lean los libros. Lo que yo les digo no es suficiente. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao.